Bueno, como podéis ver, no soy José Pepe, que es el que le tocaba hoy. El pobre está con un virus. Ayer ya tuvo que meterse en cama y dice que sigue en cama, así que va a intentar a ver si esta tarde puede estar para la reunión de iglesia. Pero bueno, tengámoslo en oración. Y entonces, pues, como me enteré ayer, pues tuvimos que cambiar los planes. Esto también forma algunas veces parte de nuestra carrera. El Señor cambia los planes y tenemos que coger otro rumbo, tenemos que irnos por otro camino. Y vamos a entrar, vamos a ver otro camino hoy, no vamos a seguir con Romanos. Entonces vamos a estudiar un tema que creo que es apropiado y para hacer un pequeño KitKat, un pequeño paréntesis. ¿Sabéis lo que significa la palabra kiki en japonés? Yo tampoco lo sabía hasta que lo he buscado. La palabra kiki significa crisis, la traducen crisis. Y esta palabra, en lo que es la mentalidad japonesa, tiene dos enfoques, uno de peligro y otro de oportunidad. El peligro es aceptado, es el aspecto negativo de la palabra, es una situación en la que te encuentras con un peligro, ¿no? Entonces tienes que actuar conforme a ese peligro. Pero dentro de ese peligro se abre también una oportunidad. La oportunidad que nos ayuda o nos permite aprender, obtener un beneficio en medio de la adversidad. Entonces, en esa mentalidad japonesa, pues tiene estas dos vertientes. La crisis es, por un lado, un peligro que tengo que afrontar, pero también es una oportunidad de la que puedo aprender muchas cosas. Y todos, de una forma u otra, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar ante situaciones de crisis. En esas situaciones de crisis, muchos rasgos de nuestra personalidad quedan expuestos y muchos rasgos de nuestro carácter, de nuestras capacidades humanas salen a la luz. Pero en momentos de crisis, de forma especial, el creyente se encuentra que está siendo comprobado en cuanto a su fe. Los momentos de crisis prueban, como ninguna otra cosa, nuestra fe. Y de esto trata el texto que me gustaría que estudiáramos juntos en esta mañana. El texto lo vamos a encontrar en el primer libro de la Biblia, Génesis. Y vamos a ir al capítulo 26. Allí nos vamos a encontrar con un hombre en medio de diferentes crisis. Y vamos a ver cómo él enfrenta estas crisis. Vamos a leer el texto primero y luego vamos a meternos en el estudio. Capítulo 26, los primeros 25 versículos. Así dice la palabra del Señor. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía miedo de decir es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: he aquí, ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana?
E Isaac le respondió: porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿qué es esto? ¿Qué nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído una culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre ya les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso le llamó Sitna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él, y por eso lo llamó Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, y prosperaremos en la tierra. De allí subió a Beerseba, y el Señor le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y él construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Bueno, para una mejor comprensión vamos a dividir esta sección en 4 temas o en 4 puntos para que podamos contemplar con más claridad cómo superar tiempos de crisis. 4 puntos que nos van a ayudar a enfocar nuestra atención en cómo enfrentar esos momentos de crisis y cómo vemos y qué resultados pueden dar. El primer punto sería la dirección divina en momentos de crisis. El segundo, las decisiones humanas en momentos de crisis. En tercer lugar, vamos a ver las decisiones acertadas en momentos de crisis. Y por último, el resultado de superar esos momentos de crisis. Así que 4 puntos. Vamos al primero. La dirección divina en momentos de crisis. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la crisis con la que se enfrenta Isaac? Lo vemos en las primeras palabras del capítulo 26. Y hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Esto no era una cosa excepcional. Esto es algo que muchas veces pasaba. Y Abraham había sufrido, el capítulo 12, precisamente esta misma situación, esta misma crisis. El capítulo comienza situando a Isaac en una situación de vulnerabilidad como la que ya vivió su padre Abraham, la prueba del hambre. Ocurre una nueva hambruna en la tierra y esta no es muy distinta a la hambruna que hubo en días de Abraham. La primera reacción de Isaac es moverse. Lo primero que hace es: vamos a poner pies en polvorosa, ¿no? Vamos a movernos. Y él se traslada hacia el sur, a la zona de Gerar, una zona que habitaban los filisteos. Isaac no se queda contemplativo. Isaac no espera a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que viene del cielo. No, él inicialmente coge y se mueve. Y esto es una reacción muy humana,
humanamente de aquellos que no son perezosos, evidentemente, porque el perezoso, como vemos en los proverbios, pues le muerden hasta las hormigas, ¿no? Entonces, esto es algo humano. La primera reacción es, me viene una crisis, voy a hacer algo. Aún aquí no vemos la dirección del Señor, pero fijaros cómo el versículo 2, rápidamente Dios interviene y se le apareció el Señor. Se le apareció el Señor. Y el Señor tenía una idea muy clara. No desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que hizo su padre. Abraham, cuando se enfrentó, capítulo 12, a la hambruna, él bajó hasta Egipto. Y en esta ocasión el Señor tiene que intervenir. Con Abraham él no intervino, pero aquí tiene que intervenir. Él no tiene interés en que Isaac se vaya de la tierra prometida. Esa es la tierra que él le había prometido. No, tú quédate aquí. Aquí yo te voy a bendecir. Y aquí nos encontramos con la dirección de Dios en medio de la crisis. Dios no deja a Isaac a solas. Él no lo deja tomar una decisión errónea. Dios le manda, no vayas a Egipto, quédate donde yo te bendeciré, quédate en esta tierra. Y aquí Dios le recuerda a Isaac precisamente el error de su padre. Su padre tuvo que enfrentar una crisis similar y bajó hasta Egipto. Dios no lo frenó, pero no le fue bien a Abraham, ¿verdad? Podemos leer allí cómo él comete ciertos errores y pecados. Y uno puede preguntarse, ¿por qué trata Dios diferente a Isaac? ¿Por qué no advirtió Dios a Abraham de la misma forma? ¿No? ¿Por qué no se le apareció y le dijo a Abraham, no vayas a Egipto, quédate aquí, yo te voy a bendecir aquí? Y hay dos cuestiones o dos razones que podríamos intentar ver en esta pregunta. Primero, hay una razón material y segundo, una razón espiritual. La primera, material, es Isaac, el heredero de Abraham. Cuando Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, sabemos que Abraham era un hombre poderoso, rico, tenía rebaño, pero todavía yo creo que en el sentido material todavía era manejable. Pero Isaac recibe toda la herencia de su padre, más, como vemos aquí, él tenía mucho ganado, mucha vacada, y todo aquello para moverlo no es tan fácil. Así que materialmente yo creo que el exceso de todo lo que poseía le hacía mucho más difícil bajar hasta Egipto que quedarse en Gerar. Y la cuestión espiritual, Dios quiso preservar a Isaac de cometer errores que ya había cometido su padre, como por ejemplo mentirle acerca de su esposa. Él le dijo a Faraón, Abraham le dijo a Faraón, es mi hermana. Y Faraón la quiso tomar como mujer, nos acordamos, ¿no? De esto lo quiso preservar. Ahora, ¿lo consiguió? Bueno, hemos visto que no, ¿verdad? Pero vamos a ver esto con más detenimiento un poco más adelante. Pero por ahora, cerremos este punto con una aplicación muy directa para nosotros. Dios nos dirige en medio de las crisis, hermanos. Dios tiene un interés especial que cuando tú te encuentras en un momento de crisis, Él tiene su opinión al respecto. Dios no nos deja a solas en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, solo que debemos estar dispuestos a oír su voz. En el caso de Isaac, Dios se le apareció. Y nosotros podríamos objetar, hombre, si Dios a mí se me aparece y me dice lo que tengo que hacer, seguro que le voy a seguir. Pues mira, hermano, Dios ya ha hablado. Dios no se te va a aparecer para darte más instrucciones de las que ya tienes. ¿En serio? Pues sí, mira. Segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 3. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia excelencia y nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir
como Dios manda en la versión internacional, nueva versión internacional. Tenemos a nuestro alcance todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Que vivir una vida de piedad, dicen otras versiones, para vivir una vida que glorifican a Dios. Y amados en Cristo, Dios en su gracia nos ha dado la revelación que necesitamos para vivir como a Él le agrada. Esto es lo que tenemos aquí, hermanos. Esto es lo que tenemos en nuestras manos, solo que tenemos que echar manos de ella. Tenemos toda la Escritura a nuestra disposición, solo que tenemos que abrirla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditar en ella. Y eso no se hace dejando la Biblia en la estantería. Esto es algo que necesitamos hacer por nuestra cuenta. Y si no encuentras el consejo que necesitas, porque a lo mejor no estás puesto todavía, no has llegado a profundizar de tal manera en la Escritura, Dios no solamente nos da su palabra, sino que además nos coloca en medio de su iglesia. Y la iglesia está ahí para que mutuamente nos edifiquemos, para que podamos sacar consejo de hermanos maduros, para que podamos recibir dirección de personas que sí están más puestos en el consejo del Señor. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dejado para poder tener dirección en momentos de crisis. Pero si no las usas, no te va a servir de nada. A veces sabemos que tenemos las herramientas de Dios a nuestro alcance, pero por pereza o por orgullo pasamos por alto las herramientas de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, las decisiones humanas en momentos de crisis. En momentos de crisis tomamos muchas veces decisiones en nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza. Isaac, fijaros, obedeció al Señor, él levantó su campamento y se fue a Gerar, y allí, en medio de los dominios de aquel rey filisteo llamado Abimelech, él colocó su tienda. Y el Señor lo bendijo, y lo bendijo de una forma especial. Él cosechó 100 pero en medio de esa crisis, o mejor dicho, en medio de ver esas bendiciones, ¿sí? Él se busca su propia crisis. Él se mete en su propia crisis. Mirad lo que dice el versículo 7. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor. Sus temores lo llevaron a abrir una crisis nueva que él mismo se había buscado. Una crisis que lo llevó a la tentación de mentir. Y al mentir pecó. Isaac repite el mismo patrón que su padre. Tenía una mujer hermosa y como tenía miedo de que por culpa de ella lo fuesen a matar, él mintió, como lo hizo ya su padre. Y hermano, la aplicación de este texto no es cásate con una mujer poco agraciada. No, esto no es la aplicación. Si te has casado con una mujer hermosa, gloria a Dios. Pero la aplicación no puede ser voy a mentir para que no me pase a mí nada malo. Son tus propios miedos los que abren una crisis que tú mismo te has buscado. El engaño, él fue engañado por sus propios miedos y mintió. Luego ese miedo es descubierto y aquí viene la parte, digamos, de las consecuencias de tu pecado. Mirad cómo reacciona el rey. Versículo 9. Ciertamente esta es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? Y Abimelech en el versículo 10 dice, ¿cómo es esto que has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente se hubiese acostado con su mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Un rey pagano le tiene que poner las pilas a un creyente. El testimonio quedó tirado por los suelos, hermano.
por la mentira de Isaac. Y aquel que no era creyente, aquel que no tiene a Dios, le tiene que dar lecciones a un creyente, a uno que dice seguir a Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros cuando nosotros nos metemos en nuestras propias crisis, en las que nosotros nos buscamos, y tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, sin tener en cuenta lo que el Señor nos ha dicho. Yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar. Esto nos lleva al tercer punto, las decisiones acertadas en momentos de crisis. Este texto es un texto que nos ayuda, nos anima a tomar las decisiones acertadas. Después de haber metido la pata a Isaac, luego lo vemos como ha aprendido la lección. Y esto es lo que nosotros debemos también aprender para nuestras vidas. Nos encontramos de nuevo en una situación de crisis. Esta crisis no es una crisis que Isaac haya provocado. Esta es una crisis provocada por otros. Es una crisis que surge de hacer la voluntad del Señor, ser bendecido por el Señor y, evidentemente, levantar la oposición y la envidia de los de afuera. Mirad el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y dice en el 13, y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas, de vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Envidia. Parecían españolitos estos filisteos, ¿verdad? Practicaban el deporte nacional. Bueno, no, es broma. Pero sí nos dicen muchas veces, ¿no?, que nuestra mentalidad es muy envidiosa. Pero yo creo que esto es una mentalidad que está arraigada en el ser humano. La envidia es algo que muchas veces surge en nuestros corazones porque tenemos corazones ennegrecidos por el pecado. Y si no, mirad el ejemplo que tenemos en Génesis capítulo 4. Caín presentó una ofrenda, Abel presentó la suya. Y como Abel presentó una ofrenda que fue agradable a Dios, Caín tuvo envidia de su hermano. Envidia de tal forma que mató a su hermano. Y esto es lo que nos encontramos aquí, gente que envidian las bendiciones que Dios ha derramado sobre Isaac. La envidia está lamentablemente arraigada en la maldad del ser humano y con ello nacemos todo. Este tipo de crisis que la provocan otros, que nos alcanza a nosotros sin quererlo ni provocarlo, son crisis difícilmente de enfrentar. ¿Qué haces tú cuando eres perseguido sin causa? Cuando te hablan mal de ti, cuando te envidian y hacen todo tipo de mal contra ti sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Él enfrentó esta crisis de tal forma que Dios fue glorificado. Y él recibió finalmente la bendición y la aprobación del Señor. Y veamos esto en detalle. Se abre una lucha por uno de los bienes más valiosos que había en la antigüedad y más en aquella zona. Estamos en el sur de Israel, por debajo de la zona de lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, y justo un poco más abajo del sur de Gerar, de esta zona del Valle de Gerar, empieza el desierto del Negev. Entonces allí, ¿cuál es el bien más preciado? Agua. Y uno puede pensar, bueno, pero estos fariseos están muy mal, ¿no? Están un poco raritos, ¿no? ¿Cómo pueden ir cegando pozos de agua? Bueno, esto es una pregunta, ¿verdad?, que nos puede llamar mucho la atención, pero la idea es que quien controla el agua tiene el poder. Yo no voy a dejar que en mi extrarradio, donde yo habito, haya fuentes de agua que yo no controle, porque allí se van a sentar gente
que te van a terminar siendo más poderoso que yo. Y esto es lo que tienen lo que temen los filisteos. De hecho, este hombre, Isaac, termina siendo más poderoso que aquellos, ¿no? Entonces, nos encontramos con esta urgencia del agua y Isaac no hace otra cosa que ir a los pozos que ya su padre había abierto. Él no está buscando lugares nuevos, él no está abriendo pozos nuevos, él está yendo a aquello que ya conoce. Y esto también es una lección para nosotros. Muchas veces nos encontramos que buscamos siempre la novedad. Oh, vamos aquí a tal sitio porque mira, ahí hacen esto o allí hacen lo otro. Y vamos buscando la novedad. Cuando lo que ya está hecho, los pozos, aunque estén anegados de arena, ya están ahí, lo único que tenemos es que sacar la arena, desempolvarlo y poder usar esa agua para nuestro beneficio. Encuentra un pozo y le llama Esek porque allí riñeron. Esto es también típico de aquellos que envidian todo lo que hacemos. Abre el pozo y los que no querían, los que lo habían cegado, ahora de repente lo reclaman para sí. Isaac coge y se marcha y va a otro pozo y le llama Sitná, que significa enemistad. Y allí persiste el conflicto. Otra vez vienen aquellos que dicen, no, este pozo es nuestro. Y también él cede y se va a otro lugar. Y allí abre otro de los pozos de su padre. Y finalmente allí ya no riñeron. Y entonces él le llama Rehobot, que significa lugar espacioso. Al abrir el tercer pozo por el que no riñeron, Isaac reconoce la prosperidad que Dios le va a dar, la prosperidad que Dios le había prometido. No deja de ser extraño, hermanos. Yo por lo menos cuando lo leía, caía una y otra vez pensando por qué actúa Isaac de esta manera. Porque Isaac tiene un ejército a su disposición. Mirad lo que pasa en el versículo 16. Entonces Abimelech, el rey, llegó a Isaac y le dice, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y uno puede preguntarse, ¿qué se le ocurriría a Isaac por la cabeza al no coger cuando riñeron por el agua, que era el agua que él había abierto, agua hecha o cavada por su padre Abraham, cosas que le pertenecen, y ahora vienen estos pastores y quieren reclamarme y yo tengo un ejército detrás? ¿Cómo no cogió y los mandó al Mediterráneo? ¿Cómo es posible que no lo hiciera? Y uno puede pensar, ¿acaso es un poco cobardica Isaac? ¿Qué se le ocurriría a Isaac para esto? Y dándole vueltas a la cabeza, me volví al Sermón del Monte y allí encontré la respuesta. Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 39 de San Mateo. Mateo 5, 39. ¿Qué dice el Señor? Y esto lo hemos estudiado. Pero yo les digo, habéis oído ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, Isaac está haciendo lo que ya le dijo el Señor a los discípulos en el Sermón del Monte. Isaac volvió la otra mejilla. Bueno, pero ¿cómo es esto? Vamos a ver. ¿Qué es lo que aprendimos cuando estábamos estudiando el Sermón del Monte? Poner la otra mejilla no es poner la cara para que te la partan. No estamos hablando de eso. Esto no es lo que significa poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es que me doy la vuelta y no entro en la provocación. Porque la mejilla, cuando te dan una bofetada, no es para hacerte un mal físico, es para denigrarte, es para provocarte, es para humillarte. Y el Señor Jesús le está diciendo, vuélvele la mejilla, es decir, te das media vuelta y te vas.
no entras en la provocación. E Isaac hizo justo esto, él no entró en la provocación. Él no entró en la provocación, él no quiso pelearse con los pastores, aunque tuviese mucho más fuerza, aunque los pudiera arrasar, o que los pudiera meter y mandar al Mediterráneo. No quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Isaac había aprendido de su pecado, de mentirle a aquellos hombres. Él había aprendido la lección. El pecado no te lleva a ningún lugar. Actuar en mi propia fuerza, actuar con venganza, eso es un pecado. Eso es algo que el Señor no va a permitir o no quiere ver en sus hijos. Él pensaría para sí mismo, yo ya he metido la pata mintiendo acerca de mi esposa, aquí el rey ha venido a cantarme las 40 y me ha puesto en mi sitio, siendo yo creyente, trayendo pues una mala prensa al nombre de mi Dios. Esto no me va a pasar más. Isaac nos es un ejemplo aquí de uno que toma decisiones acertadas en medio de la crisis. Que toma decisiones que bendicen a aquel que nos bendice. Él toma decisiones que elevan y exaltan el nombre de su Dios. Estas decisiones son acertadas a los ojos de Dios y lo vemos en cómo Dios lo bendice. Él termina dándole un lugar donde ya no hay riña y Él le llama a ese lugar Rehobot, lugares espaciosos. Son decisiones acertadas a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor le había dicho, decisiones que glorifican a Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿conocemos las decisiones que glorifican a Dios cuando estamos justo en medio de la crisis? Isaac nos enseña que su primera reacción en medio de esta crisis es: yo no voy a entrar en provocación, me voy a retirar, voy a meditar, voy a buscar otro lugar, no me importa tener que cavar otro pozo. Y esto termina siendo la voluntad del Señor. Esto termina trayendo bendición al nombre de nuestro Dios. A veces creemos que la solución a una crisis es salir de ella lo antes posible. Tengo una crisis y tengo que salir. Entras la ansiedad. Que ve que esto no se resuelve. Y nuestra paciencia se pone a prueba. Y nos cuesta horrores ser paciente y esperar los momentos del Señor. Fijaros, cuando Isaac tuvo miedo acerca de la hermosura de su mujer y que eso le podría traer problemas con los hombres de aquel lugar, él tomó una decisión en sus propias fuerzas. Dios me ha bendecido y Dios me ha prometido que me va a bendecir. Pero bueno, en este caso le voy a echar una manita a Dios. Voy a echar una mentirijilla piadosa para que no tenga problema. Este no es el camino. Isaac pues se le hizo ese camino erróneo muy patente cuando el rey lo llamó al orden, ¿verdad? El resultado de recibir la reprimenda de un rey pagano no fue agradable para Isaac y él entendió por qué tuvo que recibir esa reprimenda, ¿verdad? Pero en esta ocasión, esta crisis de envidia, de provocación, de persecución por parte de aquellos pastores, aquellos filisteos, lleva a Isaac a tomar actitudes acertadas. Isaac soporta la afrenta, soporta el menosprecio de aquellos hombres, soporta la incomodidad. Él incluso soportaría el que aquellos 4 pastores dijeran, nos tienen miedo. Son muchos, pero nos tienen miedo porque nosotros somos aquí los filisteos, ¿no? Entonces soportó también esa burla. Y lo hace no en una sola ocasión, lo hace en 2.
y hasta en 3 ocasiones, ¿no? Y esto es algo que nos debe llamar mucho la atención. Isaac supo esperar el momento del Señor y él fue y actuó una y otra vez siguiendo los caminos que el Señor le había trazado. Cuando ya no riñeron por aquel pozo, Rehobot, que lo llamó Isaac, entonces él descansó. Y esto nos lleva al último punto, el resultado de superar momentos de crisis. Mirad versículo 23-25, vamos a leerlo de nuevo porque son solo 2 versículos. De allí subió a Beerseba. Beerseba es hoy una de las ciudades más importantes de Israel. Está en el sur, a unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén, y es una de las ciudades más importantes, tecnológicamente más vivas que hay actualmente en Jerusalén. Beerseba es la ciudad donde empiezan y donde se pusieron todos los kibbutz famosos al principio. Era una zona completamente pantanosa y desértica dentro de lo que era antiguamente aquella zona. Y Israel, cuando a partir del 48 entraron allí a ocupar ese terreno, pues lo convirtieron en un vergel. Allí es donde nacen todas las tecnologías que nosotros ahora conocemos, por ejemplo, en Almería y eso, en cuanto al tratamiento de cultivos, ¿no? Pues allí esto es la zona de donde se afincó Isaac, en Beerseba. Y nos encontramos aquí con el clímax de la porción de este texto. Y el Señor se le apareció aquella misma noche. De nuevo el Señor se le aparece, una teofanía que Isaac vio en Beerseba. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y mirad la reacción de Isaac. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Esta zona y este pozo se conoce ya de antes, porque este es el pozo que el Señor le mostró a una sierva de Sara, cuando Sara mandó de paseo a su sierva con el hijo que había tenido con Abraham, con Ismael. Este es el pozo del viviente que me ve. Y este pozo, ahí es donde también Abraham hizo un pacto en el capítulo 22 con este rey mismo, con Abimelech. Entonces es una zona conocida dentro de lo que es la vida tanto de Abraham como de Isaac. Y nos encontramos aquí con un mensaje de consuelo. Dios se identifica como el Dios de Abraham, y Abraham hacía muy poquito tiempo que había muerto. En el capítulo 25, al principio, vemos la muerte de Abraham. Hacía muy poco tiempo, y él le dice, no temas porque yo estoy contigo, reafirmando todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y que hemos visto en el capítulo 26 al principio, porque le repite todas las promesas: la tierra, una gran nación y tu simiente, la simiente en la que serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es el Señor Jesucristo. Él es la simiente prometida en el Génesis 3:16. Y tenemos la respuesta. Dios reitera el pacto con Isaac y la respuesta de Isaac es igualmente conmovedora. Él edifica allí un altar para la adoración a su Señor. Y allí invoca el nombre de Jehová. Allí comienza o sigue, mantiene una adoración y un reconocimiento del señorío de Dios en su vida. Y él plantó su tienda y abre allí un pozo. Él establece su morada allí donde sabe que el Señor le había bendecido, diciendo que no tema
porque Él estaría con él. Y esto es una de las preciosas aplicaciones que nosotros podemos sacar de este texto. Dios nos ha aparecido a nosotros de forma completa e inimaginable. Si Dios le apareció a Isaac en esa teofanía, si Dios se había presentado a Dios en esa teofanía, a nosotros el Señor se nos ha presentado en Hijo. Si a Él se le prometió que Él vería o de Él saldría la simiente en la que todas las naciones serían bendecidas, nosotros hemos visto la simiente. Nosotros hemos visto la simiente con nuestros ojos espirituales. La carta de Hebreos comienza con esta realidad. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas. En este caso podríamos decir, ¿ves? A Isaac le habló de forma personal porque se le apareció. Pero a nosotros, dice, a nosotros en estos días finales nos ha hablado por el Hijo o en Hijo, dice el original. Dios ha enviado a su Hijo, el Hijo vivió, caminó en esta tierra, el Hijo nos reveló todo lo que el Padre quiso que nos comunicara, el Hijo reveló al Padre con toda exactitud, porque Él es la gloria del Padre. Y si los antiguos patriarcas recibieron las promesas de lo alto y creyeron y fueron declarados justos, ¿cómo no vamos a creer nosotros, teniendo tantas evidencias históricas de la cruz y de la resurrección de Cristo, y teniendo el cumplimiento de tantas profecías del Antiguo Testamento cumplidas en la persona de Cristo? Ayer vi uno de estos reels que aparecen a veces en Instagram. Algunos son buenos y es curioso porque hay en la Biblioteca Nacional de Inglaterra se encuentra un códice de las historias de Josefo, que fue un historiador judío, y es un libro, un libraco así, un códice de 1603, lo recopilaron en 1603. Este hombre vivió en el 90 después de Cristo, o sea, 40 años, era contemporáneo de Juan y de los apóstoles. Viviría cuando Pablo caminó y fue decapitado. Y él escribe, en el vídeo se ve al hombre leyendo las palabras de Josefo. Este hombre, Josefo, un historiador, era muy pro-romano, era judío, y de ninguna manera podemos llamarlo un creyente, ni podemos llamarlo un pro-cristiano, no, era todo lo contrario. Pero este hombre escribe en su historia, escribe claramente que hubo un tiempo en el que Cristo vivió, murió a manos de Poncio Pilato, fue crucificado, enterrado, y que los discípulos dijeron que al tercer día resucitó, y por eso hay tantos que veneran a este Cristo. Curioso, ¿no? No podemos escapar de la verdad histórica de que Cristo ha sido y es Dios hecho hombre, caminó en esta tierra e hizo lo que vino a hacer, que es morir en una cruz para darnos a nosotros el perdón de pecados. Y amados en Cristo, nuestra vida está llena de momentos de crisis. Hemos empezado la reunión, el culto, viendo las crisis en las que se encontraba el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus últimos días. Hemos visto cómo él anunciaba a Timoteo, en esta tierra tendremos aflicción, no hay otra. Esto forma parte de la vida del creyente, la aflicción por causa de Cristo. Y vivimos en estos días
Aunque nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de tener las puertas abiertas, de poder proclamar, de poder enseñar y estudiar la palabra de Dios, vivimos en días que cada día se van a poner más difícil para profundizar en la palabra del Señor. Pero nosotros los creyentes vivimos bajo la luz y con la protección del Espíritu Santo. Y esto es algo que deberíamos de tener muy presente en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, en momentos de crisis, ¿a qué echamos mano? ¿A qué nos agarramos? ¿A qué podemos asirnos para recibir guía y luz en medio de la crisis? Y Isaac nos lo demuestra, nos lo enseña, solamente las palabras de Dios, solamente sus promesas, solamente lo que él conocía de la revelación de Dios. Pero nosotros somos unos privilegiados, hermano. Somos unos súper privilegiados en relación con los antiguos, con los creyentes del Antiguo Testamento. Porque nosotros tenemos todo el consejo de Dios en nuestras manos. Y mirad lo que dice Pablo a los colosenses, y con esto termino. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y ahora observad, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta es nuestra herramienta ante las crisis. Isaac aprendió a superar esos momentos de crisis en su vida para la gloria del Señor. Y nosotros deberíamos de aprender a superar nuestros momentos de crisis con las herramientas que Dios nos da para la gloria de Dios. Isaac edificó un altar, invocó el nombre del Señor, plantó su tienda cerca de aquel altar. ¿Y nosotros? ¿Dónde tenemos puesto nuestra tienda? ¿Estamos cerca del altar? ¿Estamos invocando el nombre del Señor de tal manera que estemos equipados contra las acechanzas de este mundo de tinieblas, contra aquello que realmente nos provoca crisis que nosotros no provocamos y no controlamos? Realmente tendríamos que aprender mucho de estos personajes del Antiguo Testamento, pero siempre pensando en el privilegio que nosotros tenemos al tener todo el consejo de Dios. Isaac aprendió a superar las crisis y tú y yo tenemos las herramientas necesarias para que en medio de nuestras crisis podamos ser victoriosos, honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Solo que tenemos que echar manos y usar con el poder del Espíritu las herramientas que Él nos da y nos pone a nuestra disposición. Pues que el Señor nos guarde y nos guíe en su gracia. Vamos a orar, hermanos. Sí, Señor, gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo que tú nos dejas, Señor. Gracias, Señor, por la provisión que tú has hecho, Señor, para nuestras vidas, de darnos todo el consejo tuyo a nuestro alcance, Señor. Todo está en la palabra que nos guía, la palabra que nos permite, Señor, vivir de una manera piadosa, vivir de una manera que te agrada, vivir de tal manera que traigamos gloria a tu nombre, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, en vez de coger y echar mano de tus herramientas, del poder que tú nos has dado, Señor, echamos mano de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, de nuestra supuesta inteligencia y terminamos siendo necios, terminamos siendo
cobardes y terminamos siendo pecadores, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y, Señor, que tú nos guíes a tener la luz de tu Espíritu para echar mano, Señor, de aquello que tú nos has regalado, que es tu palabra santa, infinita, perfecta y eterna, que podemos cosechar en nuestros corazones. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.